Buenos días. Vamos a seguir viendo formas de utilizar los objetos, porque los objetos son una de las construcciones más potentes de JavaScript. Los objetos pueden anidarse entre sí creando árboles, tal y como mostramos aquí en este ejemplo, que es una pequeña variación sobre nuestro ejemplo de un objeto que representa la película Avatar, donde pues seguimos teniendo el título Avatar, pero a director le introducimos un poco más de estructura, es decir, metemos en vez de un string sin estructura, un objeto que tiene una propiedad nombre y una propiedad apellido, a la que asignamos el nombre del director y el apellido del director. Cuando tenemos anidamientos de objetos de este tipo, lo que podemos es encadenar las notaciones .array, que se pueden combinar además de cualquier forma, para representar elementos dentro de este árbol que crean, ya que al anidar lo que creamos es un nuevo nivel en el árbol, tal como representamos aquí, donde tenemos la película, el título, y el director tiene un nivel más en el árbol, que es película, director, nombre o película, director, apellido. Estos caminos en el árbol los representamos a través de estas expresiones, componiendo, digamos, con el operador .nombres de propiedades. Entonces, película.director.nombre representa el nombre, James. Película, corchetes director, corchetes nombre, es equivalente al anterior y representa a James, porque ambas notaciones son totalmente equivalentes. También podemos combinarlas. Película, corchetes director, punto apellido, nos llevaría en cambio al apellido del director. Si nosotros especificamos una propiedad que no existe, obtenemos un defined. Aquí, película.estreno, película nos lleva a este objeto de aquí, y este objeto tiene solo las propiedades título y director, pero no tiene la película estreno, la propiedad estreno. Por eso nos devuelve un defined. Pero si, digamos, vamos un poco por detrás e intentásemos obtener el año del estreno, con película.estreno.año, obtendríamos un error de ejecución, porque el operador punto aquí de año se aplica sobre estreno, que es un undefined, y ya hemos visto que eso provoca un error de ejecución. Las propiedades además se pueden utilizar dinámicamente, es decir, se pueden crear y destruir. Esto es algo que hay que tratarlo con cuidado, pero que es muy potente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, básicamente, si nosotros, vamos a verlo con este ejemplo. Nosotros creamos el objeto X, que es este de aquí, que tiene, digamos, sería pues el contenido de nuestra nevera, por ejemplo. Es un objeto que tiene la propiedad peras, dice que tenemos 3 peras en la nevera, y fresas, diciendo que tenemos 20 fresas en la nevera. Si nosotros compramos 4 peras más, pues pasaríamos a tener 7 peras en la nevera. Entonces lo que hacemos es asignar a x.peras el 7, con lo cual pasaríamos de este árbol de aquí a este árbol de aquí. Eso es todo normal, simplemente hemos asignado un nuevo valor a una propiedad, tal como hemos hecho con otras propiedades o variables, sin que cambie la estructura del árbol. Pero si vamos al mercado y compramos kiwis, compramos 5 kiwis, pues entonces haríamos x.kiwis igual a 5. Y nos aparece una nueva propiedad, por arte de magia, porque JavaScript permite crear propiedades dinámicamente. Y entonces nuestro árbol pasaría a tener una rama más, que sería pues 7 peras, 20 fresas y 5 kiwis. Si nosotros un día nos entra gana de comer fresas y nos comemos las 20 fresas, nos quedaríamos sin fresas, y entonces tendríamos que quitar del árbol esas fresas. Y entonces, bueno, tendríamos dos posibilidades: o poner esta variable a 0 o quitar completamente la propiedad, que es lo que normalmente se hace en JavaScript, porque así quedan unos árboles mucho más limpios y sencillos. Y entonces lo que haríamos es borrar la propiedad con un operador que tiene el lenguaje que estaba en la primera tabla esta de propiedades que vimos, que es el operador delete. Si hacemos delete x.fresas, desaparece esta propiedad y pasamos a tener este árbol de aquí. Entonces, por eso hemos visto cómo se manejan estas dos sentencias. X.c, es decir, la asignación a una propiedad, es una sentencia muy compleja, porque si la propiedad existe, asigna el valor, pero si no existe, la crea y luego le asigna el valor. Es como si creásemos una propiedad y la asignásemos. Entonces, a veces esto lleva a errores. Además tenemos el operador delete para borrar propiedades, como hemos hecho aquí, y además tenemos otro operador, que es el operador in, que nos permite saber si una propiedad c está en una variable x, haciendo c in x, y nos da true o false según esté o no. Ya hemos visto que lo podemos testear también con el operador punto. Si hacemos, digamos, objeto punto propiedad, si nos da un defined, que es equivalente a false, sabemos que no está.
Si no nos da un define, o sea, ni nos da un valor determinado, nos da el valor que contiene esa propiedad. Y por lo tanto, eso es prácticamente equivalente a esto de aquí. Las propiedades se pueden usar dinámicamente y son muy útiles y muy potentes si se utilizan bien. De hecho, esta es una de las partes más importantes de las good parts de JavaScript, de estas que comentamos. El uso adecuado es que un objeto solo debe definir las propiedades que contengan información conocida, y a medida que vamos teniendo más información, pues la vamos añadiendo. De forma que, bueno, pues el árbol solo contiene la información que se tiene en un momento. Lo que no está allí con propiedades que están a cero o a undefined, porque eso genera una cosa muy difícil de gestionar. Eso nos da los problemas estos que hemos visto de que a veces nos da errores de ejecución. Para evitar estos errores de ejecución tenemos que utilizar construcciones de este tipo. Vamos a las propiedades estas de función parcial que tienen los operadores i y o. En este caso hay que utilizar el operador ampersand, el operador i, y entonces testeamos si existe la propiedad, y si existe, entonces pasamos a ver el contenido del campo de esa propiedad. Si nosotros hubiésemos utilizado esta expresión en película año para obtener su valor, habríamos obtenido un define, porque esto sí funciona correctamente, ya que si este objeto existe y este no, esto da un define, aunque esto de error de ejecución, pero como esto es una función parcial, esta parte de aquí nunca llega a ejecutarse. Muy bien, pues con esta pequeña introducción al alineamiento y a las propiedades dinámicas acabamos este tema. Muchas gracias.